Una mujer embarazada se desmayó en la calle y fue ignorada por un joven. Días después, el joven se puso pálido al ver lo que la mujer estaba haciendo con su mejor amigo. Adela caminaba por la avenida principal de Irapuato, el sol castigando con sus rayos intensos. Estaba embarazada de 5 meses y sentía el peso de su vientre con cada paso. El calor era sofocante y la sensación de mareo comenzaba a dominar su cuerpo. Miró a su alrededor buscando algún semblante amigable entre los transeúntes apresurados. Sus piernas flaquearon un poco y trató de equilibrarse, pero el mundo parecía girar a su alrededor. «Necesito ayuda. Alguien, por favor», murmuró, su voz perdiéndose en el bullicio de la ciudad. Los transeúntes pasaban a su lado, indiferentes, cada uno inmerso en sus propios asuntos. Adela sintió una ola de desesperación crecer en su pecho. Sus manos sudaban y llevó una de ellas a la cabeza tratando de aclarar su mente. Avistó a un joven ejecutivo, Sebastián, que venía en su dirección. Con esfuerzo levantó la mano para saludar, su voz temblorosa intentando llamar su atención. «Por favor, ayúdame», pidió con los ojos suplicantes. Pero Sebastián, preocupado por llegar tarde a una reunión importante, lanzó solo una mirada rápida y siguió adelante, ignorando la petición de auxilio. Adela sintió una punzada aguda en la cabeza y supo que no podría seguir en pie por mucho tiempo más. Su cuerpo cedió y se desmayó, cayendo desamparada en la acera. El impacto fue duro y quedó allí, inmóvil, mientras Sebastián se iba sin importarle. El sol continuaba brillando implacable y el calor del asfalto parecía subir, haciendo el ambiente aún más insoportable. El rostro de Adela, ahora pálido, contrastaba con la vivacidad de la ciudad a su alrededor. Sebastián miró hacia atrás un breve momento de vacilación. «¿Debería haberme detenido?», pensó, pero pronto apartó el pensamiento. «Tengo compromisos. No puedo llegar tarde por causa de una extraña». Continuó su camino, tratando de ignorar la punzada de culpa que comenzaba a formarse en su conciencia. Aceleró el paso, sumergiéndose de nuevo en sus pensamientos sobre la reunión y los proyectos pendientes, tratando de olvidar la imagen de la mujer embarazada caída en la acera. Mientras tanto, Adela permaneció en el suelo, cada segundo extendiéndose como una eternidad. Sus pensamientos estaban confusos, y el dolor en la cabeza era intenso. Sentía el calor del suelo en su rostro y el mundo parecía distante, como si estuviera viendo todo a través de un velo. El flujo constante de personas y coches hacía que la escena pareciera surrealista, una mezcla de movimiento e indiferencia. Fue entonces cuando una señora anciana, doña Marta, caminaba lentamente por la avenida. Sus ojos, aunque cansados por la edad, eran atentos y observadores. Notó la figura caída en el suelo y se acercó rápidamente, su corazón apretando al ver la condición de Adela. «Dios mío, querida, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Se agachó junto a Adela y tocó suavemente su hombro. «¿Me oyes? Vamos, despierta», insistió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Adela empezó a recobrar la conciencia lentamente, parpadeando contra la luz fuerte del sol. Vio el rostro preocupado de doña Marta y sintió un alivio momentáneo. «Gracias. Yo no me siento bien», susurró, su voz débil y casi inaudible. La anciana sostuvo su mano ofreciendo consuelo y seguridad. «Tranquila, querida, voy a llamar a una ambulancia», dijo, sacando el celular de la bolsa con manos temblorosas. Doña Marta llamó a emergencias, explicando la situación con una voz urgente. «Hay una mujer embarazada que se desmayó en la avenida principal. Por favor, vengan rápido», imploró, sintiendo la responsabilidad de garantizar su seguridad. Mientras esperaba la ambulancia, continuó junto a Adela, diciendo palabras de aliento. «Todo va a estar bien, ellos están en camino, eres fuerte, vas a superar esto», decía, apretando la mano de Adela con firmeza. La multitud alrededor comenzaba a notar lo que ocurría, pero aún así pocos se detenían a ofrecer ayuda. La mayoría solo miraba de reojo y seguía su camino. Adela, ahora más consciente, sentía una mezcla de gratitud y debilidad. «Gracias. Eres un ángel», murmuró a doña Marta mientras intentaba controlar la respiración. El miedo aún estaba presente, pero la presencia de la anciana le daba alguna esperanza. Finalmente la sirena de la ambulancia sonó a lo lejos, y en pocos minutos los paramédicos llegaron al lugar.
Rápidamente evaluaron la situación y colocaron a Adela en una camilla. «Vamos a llevarla al hospital para un examen completo», informó uno de los paramédicos a doña Marta, quien asintió con la cabeza, visiblemente aliviada. «Por favor, cuiden bien de ella», pidió sintiendo un peso salir de sus hombros. Mientras la ambulancia se alejaba, Sebastián, ya lejos de allí, no lograba quitarse de la mente la imagen de Adela caída en el suelo. «¿Qué pasa conmigo?», se preguntó sintiendo un creciente malestar. Intentó concentrarse en el trabajo, pero la culpa comenzaba a instalarse en su corazón, una semilla que más tarde germinaría en remordimiento y arrepentimiento. Doña Marta, por otro lado, se quedó allí, observando hasta que la ambulancia desapareció de vista. Sintió una profunda satisfacción por haber ayudado, pero también una tristeza por el estado de indiferencia de las personas alrededor. «¿Cómo podemos ser tan ciegos al dolor de los demás?», pensó mientras continuaba su camino, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la importancia de tender la mano al prójimo. Adela fue llevada al hospital y recibió la ayuda necesaria. En el camino, Adela logró llamar a su compañero, Álvaro, explicando lo que había sucedido y diciendo a qué hospital estaba siendo llevada. Álvaro llegó rápidamente, visiblemente preocupado. «Adela, mi amor, ¿qué pasó?», preguntó, sosteniendo su mano con fuerza. Adela le contó lo que había sucedido, desde el momento en que empezó a sentirse mal hasta desmayarse en la calle. «Incluso le hice señas a un joven, pero me ignoró y se fue. Pero gracias a Dios una señora anciana, doña Marta, me ayudó y llamó a una ambulancia para traerme aquí», explicó, todavía conmocionada. Álvaro quedó conmocionado al escuchar que alguien la ignoró. «Dios mío, ¿cómo puede una persona tener el valor de ignorar a una embarazada que está desmayándose en la calle?», preguntó sintiéndose herido y resentido. Adela, tratando de calmarlo, dijo: «Lo importante es que doña Marta apareció y me ayudó». Álvaro suspiró, aún indignado, pero agradecido por la ayuda que Adela recibió. «Tienes razón. Lo que importa es que estás bien ahora», dijo, besando su frente con ternura. Después de recibir la atención necesaria y sentirse mejor, Adela y Álvaro se fueron a casa. «Necesito descansar», dijo Adela, mientras se acomodaba en el sofá. Álvaro la observó con preocupación, decidido a cuidarla de la mejor manera posible. «Estaré aquí para ti, Adela. Vamos a superar esto juntos», prometió sentándose a su lado y sosteniendo su mano. Adela sonrió, sintiéndose agradecida por tenerlo a su lado. Mientras tanto, Sebastián continuaba su día, aún inconsciente de las consecuencias futuras de su indiferencia. Al día siguiente, Sebastián llegó temprano a la oficina, como siempre hacía. La empresa de tecnología donde trabajaba era un ambiente de alta presión, y él siempre buscaba ser el primero en llegar y el último en salir. Se sentó en su escritorio, abrió la computadora portátil y comenzó a revisar correos electrónicos. «Tengo que cerrar este contrato antes del final de la semana», pensó, su mente ya trabajando a ritmo acelerado. Sus manos tecleaban rápidamente, los ojos fijos en la pantalla, ignorando el bullicio a su alrededor. El teléfono de Sebastián sonó, interrumpiendo su enfoque. Era su jefe, pidiendo un informe urgente. «Claro, señor. Tendré eso listo en 1 hora», respondió, manteniendo la voz calma y profesional. Colgó el teléfono y suspiró, sintiendo la presión aumentar. «No puedo fallar, necesito esta promoción», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Continuó trabajando, bloqueando cualquier distracción. Un compañero de trabajo, Juan, se acercó a Sebastián visiblemente afligido. «Sebastián, ¿podrías ayudarme con esta hoja de cálculo? Estoy teniendo dificultades», pidió con la voz cargada de nerviosismo. Sebastián miró rápidamente a Juan, pero su rostro permaneció impasible. «Lo siento, Juan, estoy muy ocupado ahora. Trata de resolverlo por tu cuenta», respondió, volviendo a concentrarse en la computadora. Sintió una leve punzada de culpa, pero la ignoró, priorizando sus propias tareas. Sebastián se levantó para tomar un café, observando a los compañeros alrededor. Vio rostros familiares, pero mantuvo la distancia como siempre hacía. «No tengo tiempo para socializar», pensó, tomando su taza y volviendo al escritorio. «Cada minuto cuenta. Tengo que mantener el enfoque», reflexionó tomando un sorbo del café fuerte y amargo. Se sentía aislado, pero creía que era necesario para alcanzar sus objetivos.
Sebastián se detuvo un momento mirando por la ventana de la oficina. Vio la ciudad bulliciosa y se preguntó brevemente sobre la vida allá afuera. ¿Estaré haciendo lo correcto?, pensó, pero pronto apartó la duda. No puedo darme el lujo de cuestionar ahora. Estoy cerca de conseguir lo que quiero, afirmó volviendo a trabajar. El pensamiento de una promoción y reconocimiento lo impulsaba, aunque eso significara sacrificar otras áreas de su vida. Mientras tanto, Adela caminaba por el pasillo de la escuela donde enseñaba, sintiendo el calor de las manos de los pequeños alumnos que la seguían en fila. Trabajar como profesora siempre había sido su pasión, y cada día en el aula era una nueva oportunidad para inspirar y educar. «Niños, hoy vamos a aprender sobre los colores», dijo con una sonrisa, sintiendo la alegría irradiar desde su corazón. Vio los ojitos curiosos de los niños y se sintió agradecida por poder formar parte de sus vidas. Sentada en su escritorio en la sala de profesores, Adela recordaba cómo conoció a Álvaro, su compañero y padre de su hijo. Ya vivían juntos y planeaban hacer la ceremonia de matrimonio antes de que naciera el bebé. La pareja se conoció cuando Álvaro fue invitado a dar una conferencia sobre derechos civiles, y Adela quedó impresionada con su elocuencia y pasión por la justicia. «Él es increíble», pensó en ese momento, sintiendo su corazón acelerar. Después de la conferencia conversaron largamente, descubriendo intereses comunes y una conexión que solo se fortaleció con el tiempo. Adela, ahora embarazada, pasaba los días en una mezcla de alegría y ansiedad. «¿Estoy lista para ser madre?», se preguntaba frecuentemente, acariciando su vientre. Álvaro, siempre atento, la tranquilizaba. «Vamos a ser excelentes padres, Adela. Nuestro hijo tendrá todo el amor del mundo», decía, y ella se sentía segura en sus brazos. El amor que compartían era un refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. El trabajo en la escuela continuaba siendo exigente, pero Adela nunca se dejaba abatir. «Cada niño es una semilla que podemos ayudar a crecer», pensaba, mientras corregía los trabajos de los alumnos. Adela recibía el apoyo de sus colegas, quienes siempre estaban dispuestos a ayudar. «Eres una guerrera, Adela», dijo una amiga una vez, admirando su fuerza y determinación. «Solo estoy haciendo lo que amo», respondía con humildad, pero se sentía alentada por las palabras de cariño. La comunidad escolar era una extensión de su familia, un lugar donde se sentía acogida y valorada. A medida que avanzaba el embarazo, Adela comenzó a preocuparse por el parto y lo que vendría después. ¿Y si algo sale mal?, pensaba durante las noches de insomnio, mirando al techo. Álvaro, percibiendo su inquietud, la abrazaba fuerte. «Todo va a estar bien, Adela, estamos juntos en esto», decía, su voz suave calmando sus miedos. Adela cerraba los ojos, dejándose consolar por el amor de su esposo. Álvaro siempre llegaba temprano a la oficina, apreciando el silencio de la mañana antes del inicio de la ajetreada jornada. Como abogado, era conocido por su ética e integridad, cualidades que lo destacaban entre sus colegas. Se sentó en su escritorio, revisando los casos del día, cuando el teléfono sonó. «Álvaro, te necesitamos en la sala de reuniones», dijo la voz del asistente. «Voy para allá», respondió levantándose con un suspiro. Se sentía orgulloso de su reputación, pero sabía que el trabajo constante era necesario para mantenerla. Mientras caminaba por el pasillo, Álvaro pensaba en Adela y en el bebé que esperaban. «Espero que ella esté bien hoy», reflexionó, sintiendo un ligero nudo de preocupación en el estómago. El embarazo de Adela lo hacía sentir una responsabilidad aún mayor. «Haré lo posible para estar a su lado», se prometió a sí mismo, entrando en la sala de reuniones y enfocándose en el trabajo. Durante la reunión, Álvaro se mantuvo firme y claro en sus posiciones, defendiendo a un cliente injustamente acusado. «Necesitamos mirar los hechos con imparcialidad», argumentó, sintiendo la pasión por la justicia latir en sus venas. Sus colegas lo respetaban, no solo por su competencia, sino también por la manera justa con la que trataba cada caso. Álvaro frecuentemente llamaba a Adela durante el día para asegurarse de que estaba bien. «¿Cómo estás, mi amor?», preguntó, sintiendo el corazón calentarse al escuchar su voz. «Estoy bien, Álvaro, el bebé está activo hoy», respondió Adela, y él sintió una oleada de felicidad. «No puedo esperar para verte»,
dijo él sintiendo que su día siempre mejoraba después de hablar con ella. Las preocupaciones del trabajo parecían menores cuando pensaba en la familia que estaban formando. Cuando el día de trabajo llegó a su fin, Álvaro decidió salir más temprano para sorprender a Adela. Ella merece una noche especial, pensó, sintiendo una mezcla de emoción y cariño. Pasó por una floristería y compró un ramo de rosas, imaginando la sonrisa de ella al recibirlas. Hoy será un día perfecto, se prometió a sí mismo, conduciendo hacia casa con una sensación de anticipación. Al llegar a casa, Álvaro entró silenciosamente, sosteniendo el ramo detrás de su espalda. Encontró a Adela en la cocina, preparando la cena. «Sorpresa», dijo, revelando las flores. Adela lo miró con ojos brillantes. «Álvaro, no tenías que hacerlo», dijo ella, pero la sonrisa en su rostro mostraba cuánto apreciaba el gesto. «Claro que sí, te lo mereces», respondió, abrazándola con ternura. Pasaron la noche juntos, conversando sobre el futuro y los planes para el bebé. «¿Has pensado en cómo será cuando nazca?», preguntó Adela, acariciando su vientre. Álvaro la miró, sintiendo una profunda gratitud. «Sí, sé que seremos excelentes padres», dijo él sosteniendo su mano. Se sentía completo al lado de Adela, sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar para mejor. Álvaro sintió una paz interior mientras miraba a Adela, sabiendo que tenía suerte de haber encontrado a alguien tan especial. «Vamos a superar esto juntos», pensó, decidido a ser el mejor esposo y padre que podría ser. La noche terminó con los dos acostados en la cama, hablando sobre los posibles nombres para el bebé. «Creo que Gabriel es un buen nombre», dijo Álvaro, sonriendo al ver el brillo en los ojos de Adela. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, comenzó a pensar en la ceremonia de matrimonio y en las personas especiales que estarían presentes, algunas de las cuales no había visto en mucho tiempo, como su amigo de la infancia Sebastián. «Espero que pueda venir», pensó, imaginando cómo sería reencontrarse con el amigo después de tanto tiempo. Mientras tanto, Sebastián se sentó al borde de la cama, mirando una foto antigua de su infancia. En la imagen, él y Álvaro estaban uno al lado del otro, con amplias sonrisas en el rostro, sin preocupaciones en el mundo. «Éramos tan felices en esa época», pensó, sintiendo una punzada de nostalgia. El recuerdo de Álvaro siempre traía una mezcla de alegría y tristeza, especialmente cuando pensaba en los traumas que cargaba desde la infancia. En la escuela, Sebastián siempre había sido el blanco de sus compañeros, quienes lo provocaban por ser tímido y retraído. «Eres un fracasado», decían empujándolo en el pasillo. Recordaba cómo esas palabras dolían resonando en su mente incluso años después. Estas experiencias moldearon su visión del mundo, volviéndolo más cerrado y desconfiado. Sebastián miró por la ventana recordando las noches solitarias en casa. Sus padres, siempre ocupados con el trabajo, rara vez le prestaban atención. «Estoy en casa», anunciaba al entrar, pero la respuesta siempre era un silencio ensordecedor. Pasaba horas solo, deseando que alguien se preocupara. Estaba tan solo, reflexionó, sintiendo la tristeza envolver su corazón. Sentado en la oscuridad, Sebastián comenzó a pensar en cómo los traumas de su infancia aún afectaban su vida adulta. «¿Por qué todavía dejo que esto me defina?», se preguntó, sintiendo una oleada de frustración. Sabía que necesitaba superar esos sentimientos, pero no era fácil. «Necesito encontrar una manera de seguir adelante», se dijo, decidido a cambiar. Sebastián miró la foto nuevamente, viendo al joven que había sido. Era tan vulnerable, pensó, recordando las veces que lloró solo. Ahora se esforzaba por no mostrar debilidad, creyendo que eso lo haría más fuerte. «No puedo dejar que nadie vea mis inseguridades», reflexionó, convencido de que esa era la única manera de protegerse. La amistad con Álvaro había sido su única fuente de consuelo. «Él siempre estuvo allí para mí», pensó sonriendo al recordar las aventuras que tuvieron juntos. Álvaro era como un hermano, alguien en quien podía confiar. «Espero que él aún me vea así», reflexionó, imaginando cómo sería reencontrarse después de tanto tiempo. Recibir la invitación de boda había sido una sorpresa bienvenida. Sebastián tomó la invitación y releyó las palabras, sintiéndose agradecido de que Álvaro todavía pensara en él. «Necesito ir a la boda», decidió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza.
Quería ver al amigo feliz, incluso si eso traía de vuelta recuerdos dolorosos. Él merece toda la felicidad, pensó, prometiéndose a sí mismo que haría lo posible por estar presente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Álvaro, confirmando los detalles de la boda. «Será genial verte, Sebastián», dijo Álvaro, su voz llena de entusiasmo. «También estoy ansioso, Álvaro». «Ha pasado tanto tiempo», respondió, tratando de ocultar la emoción en su voz. Colgó el teléfono, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito estar presente para él», pensó, decidido a no decepcionar a su amigo. El día de la ceremonia llegó y Sebastián llegó al lugar sintiéndose nervioso. «Necesito mantenerme calmado», pensó, respirando hondo. Observó a los invitados acomodarse y sintió un leve desconcierto al ver tantas personas desconocidas. «Es el gran día de Álvaro», reflexionó, tratando de enfocarse en la felicidad de su amigo. Cuando la música comenzó a sonar y Adela entró en la iglesia, Sebastián quedó paralizado. Reconoció inmediatamente a la mujer que había ignorado en la calle. Su corazón se aceleró y sintió un sudor frío recorrer su piel. «No puede ser», pensó, intentando procesar la situación. Adela caminaba hacia Álvaro, que la esperaba en el altar con una sonrisa radiante. «Es la mujer que se desmayó en la calle hace unos días», constató, sintiendo crecer el remordimiento. A medida que la ceremonia avanzaba, Sebastián no podía apartar los ojos de Adela. Recordaba vívidamente el momento en que la ignoró, desmayada en la acera. Cada palabra del sacerdote que oficiaba la misa parecía resonar en su mente, aumentando su incomodidad. «Ella se está casando con mi mejor amigo», reflexionó, luchando por controlar sus emociones. Cuando los novios dijeron sí y la ceremonia se oficializó, Sebastián sintió una mezcla de alivio y desesperación. «Necesito felicitarlos», pensó, a pesar de su deseo de huir de allí. Se acercó lentamente al pareja, forzando una sonrisa. Álvaro, muy feliz, lo abrazó cálidamente. «Mi amigo, qué bueno que estás aquí». «Adela, este es Sebastián, mi amigo de infancia», dijo, presentándolos. Adela miró a Sebastián y la tensión en el aire era palpable. Ella lo reconoció de inmediato como el hombre que no la ayudó cuando se desmayó. Sintió una mezcla de choque e indignación y un poco de mareo, pero intentó disimular. «Está todo bien, solo fue un mareo por el embarazo», dijo con la voz temblorosa, tratando de calmar a Álvaro. Sebastián, sintiendo el desconcierto, miró la barriga de Adela y dijo: «Felicidades, seguro que este niño será maravilloso», logró decir, aunque su voz estaba cargada de remordimiento. Álvaro sonrió sin percibir la tensión entre ellos. «Gracias, no podemos esperar a que Gabriel nazca», respondió lleno de alegría. Sebastián sintió un nudo en el pecho al escuchar el nombre del bebé. Abrazó a Álvaro, intentando esconder su malestar. «Necesito salir de aquí», pensó, sintiendo el peso de la culpa. Cuando llegó el momento de abrazar a Adela, Sebastián dudó, pero sabía que no podía evitarlo. «Felicidades, Adela», dijo con la voz baja. Adela devolvió el abrazo, pero el desconcierto entre ellos era evidente. «Gracias», respondió ella, intentando mantener la compostura. Se sentía confusa y traicionada, pero sabía que ese no era el momento para confrontaciones. «Tengo que mantener la calma», pensó, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. Sebastián, ahora visiblemente afectado, se alejó del pareja. Se sentía un intruso, alguien que no merecía estar allí. «¿Cómo pude dejar que esto sucediera?», reflexionó, caminando lentamente por el jardín. Las risas y conversaciones de los otros invitados sonaban distantes, como si él estuviera en un mundo aparte. «Necesito aire», pensó, buscando un lugar tranquilo para respirar. Encontró un banco apartado y se sentó, sintiendo el peso de sus acciones. «Dejé a Adela desamparada y ahora ella está con Álvaro», pensó, luchando contra las lágrimas. Se sentía dividido entre la felicidad por su amigo y la culpa por lo que había hecho. Mientras observaba de lejos la felicidad de Álvaro y Adela, Sebastián reflexionó sobre sus decisiones y sus consecuencias. «Necesito ser una persona mejor», dijo con tristeza. El remordimiento y el arrepentimiento eran abrumadores. Después de que terminó la ceremonia, Adela y Álvaro volvieron a casa muy felices. Sin embargo, Álvaro empezó a notar que Adela estaba muy callada y pensó que solo estaba cansada. Al día siguiente, Álvaro decidió conversar para distraerla.
Se sentó junto a ella en el sofá, sosteniendo suavemente su mano. ¿Te gustó la ceremonia?, preguntó, tratando de sonreír para aliviar la tensión. Adela asintió con una leve sonrisa. Sí, me gustó, fue muy bonita, respondió, aunque su voz sonaba distante. Álvaro decidió continuar la conversación esperando animarla. Me alegró que mi amigo de la infancia, Sebastián, estuviera allí. Éramos muy amigos, lo aprecio mucho, dijo, observando atentamente la reacción de Adela. De repente notó que su expresión cambió, tornándose tensa y callada. ¿Te gustó, Sebastián? ¿Qué te pareció?, preguntó, intrigado por su reacción. Adela bajó la mirada intentando evitar el tema. No lo sé, respondió, sintiendo un nudo en el estómago. Álvaro frunció el ceño sin entender su respuesta. ¿Cómo que no lo sabes?, insistió, su tono reflejando su confusión. Adela intentó disimular y cambiar de tema, preguntando, ¿quieres cenar o comer algo? Pero Álvaro percibió el desvío y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Por qué estás cambiando de tema? ¿Tienes algo que contarme?, preguntó Álvaro, su voz haciéndose más seria. Adela dudó, sintiendo el peso de su secreto. No, no hay nada, respondió, tratando de sonar convincente. Pero Álvaro no estaba convencido y decidió insistir. ¿Estás escondiendo algo? ¿Ya conocías a Sebastián?, preguntó nuevamente, sus ojos fijos en los de Adela, buscando la verdad. Adela permaneció en silencio, sintiendo la presión de la pregunta. Álvaro, impaciente, repitió, «No me mientas, ¿ya conocías a Sebastián?». Finalmente Adela respiró hondo y respondió, «Sí, ya conocía a Sebastián». Álvaro quedó atónito. «¿Cómo así? ¿Dónde lo conociste?», preguntó, su voz reflejando su incredulidad. Adela sabía que no podía seguir ocultando la verdad. «Sebastián es el joven que me ignoró en la calle cuando me desmayé hace unos días», explicó, sintiendo que sus palabras llenaban el silencio de la sala. En ese momento, Álvaro quedó en shock, sin poder creer lo que escuchaba. «Dios mío, ¿estás segura de que fue él?», preguntó, tratando de procesar la información. Adela asintió, sus ojos llenos de certeza. «Estoy segura. Lo recuerdo, fue él. Y él también me recuerda, estoy segura. Se sintió muy incómodo cuando me reconoció. No quería contártelo, pero ahora que somos marido y mujer, creo que no debe haber secretos entre nosotros. Por eso te lo estoy contando», explicó, sintiendo un peso salir de sus hombros. Álvaro, herido y furioso, sintió una mezcla de emociones que lo sobrecargaban. «¿Cómo pudo hacerte esto?», pensó, su mente confusa. Miró a Adela tratando de encontrar alguna respuesta en su rostro. «No puedo creer que Sebastián haya sido tan insensible», dijo en voz alta, sintiendo la ira comenzar a dominarlo. Adela intentó calmarlo, pero él ya estaba decidido. «Necesito confrontar a Sebastián», declaró Álvaro, levantándose del sofá con determinación. «Esto no puede quedar así», añadió, su voz firme y decidida. Adela intentó hablar, pero Álvaro ya había tomado su decisión. «Voy a hablar con él personalmente», dijo, su tono dejando claro que no aceptaría ninguna objeción. Sentía que necesitaba defender el honor de Adela y obtener respuestas. Adela observó a Álvaro mientras se preparaba para salir, su corazón latiendo con fuerza. «Espero que esto no empeore las cosas», pensó, sintiéndose ansiosa. Sabía que Álvaro estaba profundamente herido y que la confrontación con Sebastián podría ser intensa. «Ten cuidado», dijo suavemente, aunque sabía que sus palabras probablemente no lo detendrían. Álvaro, enfurecido y decidido, se dirigió a la puerta, listo para enfrentar a su antiguo amigo. «Sebastián tiene que explicar esto», pensó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que la conversación no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Adela y su relación. Cerró la puerta tras de sí con determinación, decidido a obtener respuestas y enfrentar la verdad. Álvaro llegó a la casa de Sebastián con el corazón pesado y la ira ardiendo en sus venas. Golpeó la puerta con fuerza, la determinación estampada en su rostro. «Sebastián, abre la puerta, necesitamos hablar ahora», gritó, su voz cargada de frustración. Dentro de la casa, Sebastián escuchó los gritos y, sintiendo un escalofrío en la espalda, abrió la puerta con hesitación. «Álvaro, ¿qué pasó?», preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. Álvaro entró sin esperar invitación, sus ojos fijos en Sebastián.
Sabes muy bien lo que pasó. Estoy aquí porque eres un ser insensible y egoísta. ¿Cómo pudiste ignorar a Adela ese día? Ella se estaba desmayando en la calle y simplemente pasaste de largo. Las palabras de Álvaro eran duras y directas, reflejando el dolor y la decepción que sentía. Sebastián retrocedió un paso, sintiendo el impacto de las acusaciones. Sebastián intentó explicarse, su voz temblorosa. Álvaro tenía mucha prisa ese día. Tenía una reunión importante y no sabía que ella era tu esposa. Si lo hubiera sabido, habría ayudado. Pero Álvaro no estaba dispuesto a aceptar excusas. ¿Prisa? La prisa no es excusa para dejar de ayudar a una mujer embarazada que se siente mal. La cuestión no es que fuera mi esposa, sino que cualquier mujer embarazada merece ser ayudada. ¿Dónde está tu empatía, Sebastián? Su voz aumentaba con cada palabra, la indignación desbordándose. La ira de Álvaro era palpable y Sebastián empezó a sentir el peso de su propia culpa. Sé que me equivoqué, Álvaro. Estoy arrepentido. No pensé en las consecuencias en ese momento, dijo, su voz casi un susurro. Pero Álvaro no estaba dispuesto a perdonar fácilmente. Arrepentido, fuiste insensible y sin empatía. No puedo seguir siendo amigo de alguien así. No entiendes lo que hiciste, replicó, sus ojos ardiendo de furia. Sebastián intentó argumentar, pero las palabras de Álvaro seguían cortando como cuchillos. Fuiste egoísta y demostraste que solo piensas en ti mismo. No puedo confiar en alguien que actúa de esa manera. La amistad entre nosotros terminó aquí, dijo Álvaro, su voz firme y resuelta. El dolor en sus ojos era evidente, pero no vaciló. El silencio cayó entre ellos, pesado y tenso. Sebastián sintió una ola de desesperación crecer dentro de sí. Álvaro, por favor, no hagas esto. Puedo cambiar, puedo redimirme, imploró, pero Álvaro negó con la cabeza. No, Sebastián, no después de esto. No quiero que te acerques a mí ni a Adela. Adela es mi esposa y madre de mi hijo. No puedo seguir siendo amigo tuyo, declaró dándose vuelta para salir. Sebastián se sentó en su apartamento, aún afectado por la discusión con Álvaro. Al principio el arrepentimiento y la culpa dominaban sus pensamientos, pero poco a poco esos sentimientos comenzaron a transformarse en ira. ¿Cómo pudo elegir a Adela en lugar de a mí? Soy su amigo de la infancia, conozco a Álvaro desde hace mucho más tiempo, pensó, sintiendo el odio crecer dentro de sí. Su mente distorsionaba la realidad, convirtiendo a Adela en la villana de su historia. Mientras reflexionaba sobre los eventos recientes, Sebastián comenzó a alimentar la idea de que Adela era una intrusa. Ella apareció de la nada y destruyó la amistad que Álvaro y yo teníamos. Esto no es justo, murmuró, su rostro contorsionado por el dolor. No podía aceptar que sus propias acciones habían sido la causa de la ruptura. En lugar de eso, culpaba a Adela de todo. Sebastián se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro en el apartamento. Esto no se quedará así, dijo en voz alta, sus manos temblando de ira. Esa mujer no va a quitarme a mi amigo. Sentía una necesidad creciente de venganza, una forma de compensar el dolor que estaba sintiendo. La ira lo cegaba a la verdad, haciéndole creer que Adela era la responsable de su miseria. Comenzó a planear cómo perjudicar a Adela, su mente trabajando febrilmente. Haré que se arrepienta de haberse metido entre Álvaro y yo, pensó, su voz susurrando palabras de odio. Cada pensamiento oscuro reforzaba su determinación. Ella pagará por esto, decidió, su rostro endurecido por la resolución. Sebastián no se daba cuenta de que estaba siendo consumido por su propia amargura. Mientras continuaba tramando su venganza, Sebastián sintió una ola de satisfacción sombría. Destruiré todo lo que ella ama, pensó, su mente ya imaginando varias formas de causar dolor. Haré que sienta lo que estoy sintiendo ahora, dijo, sus ojos brillando con una ira maligna. Cada detalle de su plan parecía alimentarlo, dándole un propósito oscuro. Sebastián no podía dejar de pensar en Álvaro. Él era mi amigo, mi hermano, pensó, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Adela me robó eso, se repetía, su mente cada vez más distorsionada. La realidad de sus propios errores se desvanecía, sustituida por una narrativa en la que él era la víctima. Solo quiero a mi amigo de vuelta, murmuraba con la voz llena de resentimiento. Decidido a poner su plan en acción, Sebastián comenzó a monitorear la vida de Adela.
Voy a descubrir sus puntos débiles, pensó, mientras buscaba información sobre ella. Cada descubrimiento alimentaba su odio. Ella no sabe con quién está tratando, dijo, sintiéndose poderoso y justificado en su búsqueda de venganza. Cada paso lo acercaba más a su objetivo oscuro. Mientras seguía a Adela de lejos, Sebastián descubrió que lo que Adela más disfrutaba era dar clases. Fue entonces cuando una idea perversa comenzó a formarse. Si destruyo lo que ella más ama, sentirá el dolor que estoy sintiendo, pensó, su rostro contorsionado en una sonrisa maligna. Decidió que haría una denuncia falsa para arruinar la carrera de Adela. Comenzó a frecuentar la escuela donde Adela trabajaba, observando discretamente a los padres que iban a buscar a sus hijos. Después de algunos días identificó a una madre que parecía estar en dificultades financieras. Ella es la persona perfecta para mi plan, pensó, sintiendo una extraña satisfacción. Se acercó a ella en un momento oportuno, abordándola con una propuesta irresistible. «Hola, soy Sebastián. Tengo una propuesta que puede ayudarte financieramente», comenzó, su voz suave y persuasiva. La madre, una mujer llamada Rosa, inicialmente desconfiada, escuchó atentamente cuando Sebastián explicó lo que quería. «Quiero que hagas una denuncia falsa contra la profesora Adela. Di que ella golpeó a tu hija. A cambio ofrezco una gran suma de dinero», propuso, observando la expresión de la mujer cambiar de excitación a interés. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó ella, su voz temblorosa. Sebastián sonrió, viendo la tentación crecer. «Es más de lo que imaginas. Suficiente para resolver muchos de tus problemas», aseguró entregándole un sobre lleno de dinero. Convencida por el dinero, la madre aceptó la propuesta. «Está bien, lo haré», dijo, aunque una sombra de culpa pasó por su rostro. Sebastián la instruyó cuidadosamente sobre qué decir. «Debes ir a la escuela y acusar a Adela de haber golpeado a tu hija. La niña debe confirmar la historia». La mujer asintió, memorizando las instrucciones. Al día siguiente, la madre llegó a la escuela con su hija, una niña llamada María, siguiendo el plan de Sebastián. «Necesito hablar con la directora», dijo, su voz cargada de falsa preocupación. Cuando fue recibida, comenzó a dramatizar la situación. «Mi hija apareció con moretones ayer. Cuando le pregunté qué pasó, ella dijo que fue la profesora Adela quien la golpeó», afirmó, sujetando la mano de su hija con fuerza. La directora frunció el ceño, preocupada. «Esto es muy serio, necesitamos investigar», dijo, pidiendo hablar con la niña. La niña, ya instruida por su madre, repitió la historia que le habían contado. «Fue la profesora Adela, ella me golpeó», dijo con una vocecita temblorosa que parecía genuina. La directora, no queriendo ignorar una acusación tan grave, decidió suspender a Adela mientras investigaba. «Vamos a suspender a la profesora Adela mientras investigamos el caso», anunció su voz grave. Adela, llamada a la dirección, quedó en shock al escuchar las acusaciones. «Esto es una mentira, nunca lastimaría a un niño», se defendió Adela, su voz llena de indignación y dolor. Pero la directora, siguiendo el protocolo, mantuvo la decisión. «Adela, necesitamos hacer una investigación completa. Por ahora estás suspendida», dijo, sin mirarla a los ojos. Adela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo puede estar pasando esto?», pensó, con las lágrimas amenazando con caer. Con el corazón pesado, Adela salió de la escuela, sintiéndose traicionada y desamparada. «He dedicado mi vida a estos alumnos. ¿Cómo pueden creer en una mentira así?», pensó, mientras caminaba hacia su casa. Cada paso parecía un peso insoportable. El dolor y la frustración eran abrumadores. «Esto es tan injusto», murmuró mientras las lágrimas finalmente rodaban por su rostro. Mientras Adela se alejaba, Sebastián observaba de lejos, una sensación de victoria distorsionada llenando su pecho. «Ahora está sintiendo el dolor», pensó, sin darse cuenta de lo profundo que estaba cayendo en su propia oscuridad. El resentimiento había consumido su humanidad, dejando solo un deseo amargo de venganza. «Esto es solo el comienzo», se prometió a sí mismo, ya pensando en el siguiente paso. Al llegar a casa, Adela se dejó caer en el sofá, abrazando una almohada como si fuera su última ancla de cordura. «Tengo que probar mi inocencia», pensó, tratando de reunir fuerzas. «No puedo dejar que esto destruya mi vida», decidió, sintiendo un hilo de determinación emerger del dolor. «Pero por ahora,
Todo lo que podía hacer era llorar, liberando la frustración y el desespero que la ahogaban. Adela pensaba en su pasión por enseñar. ¿Voy a perderlo todo?, se preguntaba, temiendo por el futuro. Pero una pequeña voz dentro de ella insistía. Álvaro llegó a casa y percibió de inmediato el estado devastado de Adela. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y él sintió el corazón apretarse al verla así. «Amor mío, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Adela levantó los ojos, aún con lágrimas rodando por su rostro, y trató de explicar. «Mi amor, una niña me denunció. Dijo que la golpeé, pero te juro que no lo hice, te juro. No sé qué está pasando», respondió con la voz temblorosa de desesperación. Álvaro quedó impactado e inmediatamente intentó consolarla. «Dios mío, te creo. Nunca golpearías a un niño. Eres muy cariñosa con ellos, no harías eso. Pero, ¿qué está pasando?», preguntó, sin entender cómo una acusación tan absurda podría haber surgido. Adela suspiró, tratando de mantener la calma. «No lo sé. La madre hizo esa denuncia a la directora y la niña también confirmó que yo la golpeé», explicó, sintiéndose impotente. Álvaro, indignado por la situación, sabía que debía actuar. Como abogado, él resolvería esta situación personalmente. «Dios mío, esto es una denuncia falsa. Tenemos que tomar las medidas necesarias. Soy abogado y voy a resolver esto. Tenemos que entender por qué esa madre está haciendo esto», dijo, decidido a limpiar el nombre de Adela. Sintió la urgencia de proteger a su esposa y asegurar que se hiciera justicia. Al día siguiente, Álvaro y Adela fueron a la escuela para hablar con la directora. Adela, aún afectada, intentó defenderse. «No hice nada malo con la niña. Siempre he tratado a todos mis alumnos con cariño y respeto», dijo, la voz cargada de emoción. Álvaro intervino, argumentando con firmeza. «No se puede condenar a una persona sin pruebas, es necesario investigar más a fondo esta acusación», afirmó, intentando traer un poco de racionalidad a la situación. Adela, buscando una solución, sugirió un enfoque más directo. «Hablemos nuevamente con la niña, tal vez haya sido engañada o tenga algún problema de salud mental. Puede estar inventando algo», propuso, con la esperanza de esclarecer el malentendido. La directora, percibiendo la seriedad de la situación, estuvo de acuerdo. María estaba en la sala de clases y la directora la llamó a su oficina. Adela, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza, comenzó a preguntar con gentileza. «Mi querida María, siempre he sido muy buena contigo. ¿Por qué dijiste que te golpeé?». María, visiblemente avergonzada, comenzó a titubear. «Profesora, fue un hombre que abordó a mi mamá y a mí frente a la escuela, ofreciéndonos dinero para que dijéramos eso. Como tenemos muchas necesidades en casa, mi mamá aceptó la cantidad de dinero, pero yo no quería perjudicarla. Solo aceptamos porque tenemos muchas dificultades», confesó, la voz baja y llena de culpa. Adela quedó en shock al escuchar la revelación, pero rápidamente se recuperó para consolar a María. «No te preocupes, querida, te perdono. A veces en la vida cometemos errores, pero por favor, nunca más hagas esto con nadie», dijo con voz suave y consoladora. La niña volvió a la sala de clases, dejando a Adela y a los demás adultos en estado de shock. Después de que la niña salió, Álvaro, decidido a probar la inocencia de Adela, habló con firmeza. «Necesitamos revisar las cámaras de seguridad de la escuela. Tal vez revelen la identidad de la persona que pagó a la madre de la niña para hacer la denuncia falsa», sugirió, ya dirigiéndose a la sala de seguridad. La directora, percibiendo la seriedad de la situación, estuvo de acuerdo. Fueron a la sala de seguridad y comenzaron a ver las imágenes. De repente vieron al hombre abordando a la madre y a la niña. Cuando la directora hizo un zoom en la pantalla, Adela y Álvaro quedaron en shock. Álvaro exclamó: «No lo puedo creer». La directora, confundida, preguntó: «¿Conocen a este hombre?». Álvaro, aún en estado de shock, respondió: «Sí, lo conocemos. Se llama Sebastián. Es mi ex amigo. Tuvimos un problema con él hace unos días y ahora entiendo». Sebastián decidió vengarse de Adela. «Dios mío, qué decepción». La directora quedó visiblemente afectada por la revelación. «Lamento profundamente haber suspendido a Adela sin pruebas concretas», dijo, su voz llena de arrepentimiento.
Adela, aunque aún afectada, sintió alivio al ver que finalmente se revelaba la verdad. «Muchas gracias por mostrar las imágenes», dijo Álvaro, sintiéndose más aliviado. La directora garantizó que Adela podría volver al trabajo normalmente. «Puedes volver a trabajar. Lamento todo este inconveniente», dijo la directora, intentando corregir el error. Álvaro y Adela dejaron la escuela juntos, sintiéndose aliviados y determinados a seguir adelante. Con la verdad revelada y el apoyo mutuo se sentían preparados para cualquier desafío. «Vamos a casa», dijo Álvaro, sujetando la mano de Adela con firmeza, decidido a proteger a su familia y restaurar la paz en sus vidas. Álvaro se sentó a la mesa de la cocina, colocando 2 tazas de té humeante frente a él y Adela. Intentaba calmarla. «Mi amor, bebe un poco de té. Te ayudará a relajarte», dijo suavemente mientras sus propios pensamientos hervían de tristeza y rabia. Miró a Adela, que sostenía la taza con manos temblorosas, y sintió un apretón en el corazón. «¿Cómo llegamos a este punto?», pensó. La decepción evidente en su rostro, Álvaro reflexionaba sobre los eventos recientes. «No puedo creer que Sebastián haya hecho esto», pensó, recordando las travesuras de la infancia que compartía con él. «Jugábamos juntos, éramos inseparables», murmuró, sintiendo un dolor profundo. Era difícil aceptar que alguien tan cercano se hubiera convertido en un enemigo tan amargo. «Mi esposa no fue ayudada cuando se desmayó, y ahora esto», pensó, moviendo la cabeza en incredulidad. Adela, percibiendo la angustia de Álvaro, intentó consolarlo. «Superaremos esto juntos, Álvaro. Sé que es difícil, pero necesitamos ser fuertes», dijo, su voz suave y reconfortante. Álvaro la miró, sintiendo una ola de amor y protección. «No permitiré que nada malo te pase a ti ni a nuestro bebé», prometió, apretando su mano. «Esto no puede quedarse así. Tomaré las medidas necesarias para protegernos», dijo, su voz firme y determinada. Álvaro no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sebastián como su amigo leal, ahora transformado en un enemigo traicionero. Decidido a resolver la situación, Álvaro se levantó de la mesa con una nueva determinación. «Voy a hablar con Sebastián. Necesita entender las consecuencias de sus acciones», dijo, mirando a Adela a los ojos y tomando las llaves de su coche para ir a la casa de Sebastián. Álvaro llegó a la casa de Sebastián y dijo: «Sé que pagaste a la mujer para hacer una denuncia falsa contra mi esposa. ¿Cómo, te has vuelto loco?». Sebastián intentó desviar, pero Álvaro no se dejó engañar. «No mientas. Sé lo que hiciste, Sebastián. Quiero entender por qué estás actuando así. Exijo una explicación. ¿Por qué hiciste esto contra mi esposa?», preguntó Álvaro, la voz llena de ira y dolor. Sebastián, dándose cuenta de que ya no podía ocultar la verdad, finalmente cedió. «No entiendes. Esa mujer no vale nada. Está destruyendo nuestra amistad. ¿No te das cuenta? Desde que ella entró en tu vida dejamos de ser amigos. Rompiste nuestra amistad por ella. Quería vengarme de ella. Destruyó nuestra amistad, por eso hice lo que hice», confesó, la voz cargada de amargura. Álvaro, impactado por las palabras de Sebastián, sintió una mezcla de ira y tristeza. «¿Cómo puedes decir algo así? Fuiste tú quien acabó con nuestra amistad, no ella. Tú lo destruiste con tus acciones. Ella no tiene la culpa, mi esposa nunca te hizo nada», respondió Álvaro, tratando de mantener la calma. Se sentía traicionado por alguien a quien consideraba un hermano. «Esto no se quedará así. No permitiré que la perjudiques más», afirmó, decidido a proteger a Adela a cualquier costo. Al salir de la casa de Sebastián, Álvaro sentía el peso de las revelaciones recientes. Cada paso parecía más pesado mientras se dirigía al coche. «Debo proteger a mi familia», pensó, decidido a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Adela y del bebé. Entró en el coche y encendió el motor, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Esto no se quedará así», repitió para sí mismo mientras conducía de vuelta a casa, decidido a enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. Álvaro interpuso una demanda para tomar las medidas adecuadas contra Sebastián. Sebastián fue condenado a pagar una indemnización por la denuncia falsa y por la negligencia cuando Adela se desmayó. Además, debía prestar servicio voluntario en una institución de caridad. La noticia se propagó rápidamente en el ambiente laboral de Sebastián.
Sus colegas, antes amigos y compañeros, comenzaron a murmurar y criticar sus acciones. ¿Cómo pudo hacer eso?, se preguntaban, la decepción evidente en sus voces. Sebastián sentía las miradas de desaprobación donde quiera que iba. Me equivoqué, pensaba, comenzando a sentir el peso de sus acciones. La realidad de sus decisiones finalmente lo había alcanzado. Cada comentario susurrado, cada mirada de juicio, aumentaba el remordimiento de Sebastián. Fui insensible y obsesionado, reflexionaba, sintiéndose cada vez más aislado. La empresa donde trabajaba Sebastián se convirtió en un campo minado de críticas y desconfianza. ¿Por qué hice eso?, se preguntaba, la dolorosa verdad del arrepentimiento creciendo en su corazón. Los días en el trabajo se volvieron insoportables. Cada interacción parecía cargada de desprecio. ¿Oíste lo que hizo?, susurraban los colegas, sin darse cuenta de que Sebastián podía escucharlos. Es un vengativo, decían, y cada palabra parecía un golpe directo a su corazón. No soy esa persona, pensaba, sintiéndose aplastado por la culpa. Las noches eran solitarias, llenas de pensamientos oscuros y remordimientos. Una noche, después de un día particularmente difícil, Sebastián se sentó en su apartamento mirando fijamente la pantalla de la computadora. Necesito disculparme, pensó, su mente clara por primera vez en meses. Decidió escribir un correo electrónico para Adela y Álvaro, sus manos temblando mientras escribía. Adela, Álvaro, lo siento mucho por lo que hice. Pido perdón por todo lo que causé. Espero que puedan encontrar felicidad y paz con su bebé, escribió, sintiendo cada palabra como una confesión de sus pecados. Sebastián leyó el correo electrónico varias veces, dudando antes de enviarlo. ¿Me perdonarán?, pensó, sabiendo que merecía su desprecio. Finalmente, con un suspiro profundo, hizo clic en enviar. Sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Hice lo que debía hacer, pensó, aunque sabía que las cicatrices de sus acciones permanecerían. Espero que algún día puedan perdonarme. Álvaro y Adela recibieron el correo electrónico a la mañana siguiente. Adela leyó las palabras de Sebastián sintiendo una mezcla de emociones. Él está arrepentido, dijo mostrando el mensaje a Álvaro. ¿Crees que deberíamos responder?, preguntó, su voz llena de duda. Álvaro respondió. Vamos a pensar en eso, mientras sostenía la mano de Adela con cariño. Pasó el tiempo y Álvaro y Adela no respondieron el correo. El tiempo pasó y Gabriel, el hijo de Álvaro y Adela, estaba a punto de cumplir 1 año. La vida de la pareja se había estabilizado y aunque las cicatrices emocionales aún estaban allí, la felicidad de criar a su hijo trajo una nueva luz a sus vidas. En un hermoso día soleado decidieron llevar a Gabriel a dar un paseo por el parque. Mira cómo está creciendo rápido, comentó Álvaro, sonriendo a Adela mientras empujaba el cochecito de bebé. Mientras caminaban por el parque, Adela vio a alguien familiar a lo lejos. Álvaro, mira, es Sebastián, dijo señalando discretamente. Sebastián también los vio y se mostró visiblemente incómodo. Adela se detuvo por un momento, respiró hondo y decidió que era hora de perdonarlo. Espera aquí con Gabriel, le dijo a Álvaro antes de dirigirse hacia Sebastián. Al acercarse, Adela sonrió suavemente. ¿Cómo estás?, preguntó su voz calmada y gentil. Sebastián, sorprendido por el acercamiento amistoso, respondió tímidamente. Estoy bien. Me alegra que estén felices. Gabriel es un niño muy bonito y saludable, dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. Hace un tiempo envié un correo pidiendo perdón, pero no sé si lograron perdonarme, añadió con un toque de esperanza en su voz. Adela miró directamente a los ojos de Sebastián, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Sebastián, te perdono. Todos merecen perdón, y yo te perdono, dijo, su voz llena de compasión y sinceridad. Sebastián se emocionó, con lágrimas llenando sus ojos. Gracias, Adela. Esto significa mucho para mí, dijo, su voz embargada por la emoción. Álvaro, que observaba la escena, decidió acercarse. Sebastián, fuiste mi mejor amigo de infancia y te perdono. Sé que las personas cometen errores y que todos merecen perdón, pero debes saber que nuestra amistad no será como antes, dijo, con voz firme pero sin rencor. Sebastián asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Álvaro. Lo entiendo, no puede ser como antes, pero solo el hecho de que me perdonen ya es suficiente para mí, respondió, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba.
Adela y Álvaro, con Gabriel en sus brazos, siguieron adelante sabiendo que habían tomado la decisión correcta. Sebastián, aunque consciente de que su amistad con Álvaro nunca sería la misma, sintió un inmenso alivio y una nueva esperanza para el futuro. Todos merecemos una segunda oportunidad, pensó, mientras observaba a la pareja alejarse, agradecido por el perdón recibido. Si te gustó esta historia, te pido que le des like y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.